Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Bueno, estamos en el programa número 53 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, estamos con Natalia Altigori, que es la coordinadora de la Comisión de Psicoperinatal. Psicología perinatal, sí. Bueno, bienvenida. Gracias. Ya estábamos charlando con Natalia hace un rato, yo ya siento que pasó medio programa. Sí, sí, bueno, igual lo va a tener que volver a decir en el aire. Bueno, Igual tiene que salir, ok. Y ahí para arriba. Bueno, te vamos a tomar lección entonces. Bueno, ¿cómo vas vos, Mariano? Sé que estuve la semana pasada con alguien que está en psicogerontología y me comentó de la jornada del sábado que viene. Sábado, sábado sábado no, el próximo, el 30. ¿Y cómo te estás preparando? Y la verdad que estoy bastante en el horno, pero estoy trabajando para preparar ese encuentro, que ya tenemos algunos inscriptos, ya hay entre 20 y 30 inscriptos, gente de distintas disciplinas, psicólogos, estudiantes avanzados, interesados en la temática proyecto de vida y subjetividades. Y va a ser una mesa de diálogo. Vamos a dejarnos que fluya, como acá, como cuando estamos acá en la radio y tratamos de que se generen conversaciones, pensamientos, intervenciones entre colegas. Y bueno, esto ya lo mencionamos en algún programa, pero vamos a estar las comisiones de psicogerontología, discapacidad, integración escolar y orientación vocacional, por supuesto. Y vamos a tener un invitado especial, que es un sociólogo, que se llama Nicolás Cano, sociólogo, amigo también, que nos va a dar ahí también su punto de vista, de su análisis de la situación socio-cultu-eco actual. Bueno, qué interesante. Yo vi que, bueno, por lo que estuve hablando, que están muy entusiasmados y están trabajando mucho. Bueno, vamos a ver si podemos acompañarlos. Bueno. De hecho, Natalia, te invitamos. No sé. Me encantaría, pero no voy a estar en Buenos Aires. Bueno, después te contaré. Si es para bien, buenísimo. Luego te contaremos, o Mariano nos contará, bueno, cómo resultó el tema. Bueno, ¿cómo andás vos después de tanto tiempo que no nos vemos? Bien, muy bien. Un año de mucho trabajo para variar. Seguimos también con muchos proyectos. Así que ahora con las últimas actividades del año, pero tuvimos un año movidito. La verdad que... ¿Querés contarnos qué estuvo haciendo Perinatal durante todo el año? Sí, claro. En la Comisión de Psicología Perinatal, en general, hacemos actividades que también son interdisciplinarias. El área perinatal es un área en la que hay inserción de profesionales de la psicología, de la medicina, de la neonatología, de la obstetricia, con lo cual en general abrimos para que puedan participar cada uno, brindando sus aportes también desde su experiencia. Y este año estuvimos haciendo de todo. Por primera vez hemos viajado a hacer algunas de las actividades al interior del país, incluso nos han convocado para repetir la jornada de duelo gestacional y perinatal, que ya la hicimos acá en el colegio 3 veces, y nos convocaron desde el Colegio de Obstétricas de Entre Ríos para ir a hacerla a Paraná, participando en el marco de una actividad que ellos organizaban. Así que venimos ahí creciendo. Ahora vamos en este mes, en octubre, nos han invitado también a trabajar junto a profesionales que se dedican a la psicología de la medicina reproductiva humana, para poder hacer un entrelazamiento y trabajar también desde perinatal en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Así que nos empiezan a convocar, no solo desde cuando convocamos nosotras del colegio, sino también nos van invitando desde otras instituciones, así que es sumamente áreas motivadas. médicas también, que está bueno. Sí, pero es espectacular. Sí. No, y esto de poder llevar esto al interior, ¿no? A Entre Ríos, o quizás más adelante a otros lugares, me parece una posición magnífica de la comisión y del colegio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ha venido gente del interior a nuestras actividades. La verdad que es maravilloso cuando se empiezan a inscribir y vamos viendo, no sé, gente que se ha venido de Tandil, cosas así, con lo cual para nosotras es un verdadero orgullo, porque también las inscripciones se completan cada vez más rápido,
porque la gente ya sabe un poco la calidad de las actividades que organizamos y está ahí como más atenta cada vez que las realizamos a poder anotarse antes de que se complete el cupo. Así que la verdad que estamos muy contentas. Requiere mucho trabajo, pero estamos muy contentas con el trabajo que estamos haciendo. Es uno de los grandes desafíos hoy para la psicología perinatal, el tema de difundir, digamos, lo que hacen, las capacitaciones, el concientizar. Sí, por supuesto, de difundir la especialidad también, porque incluso dentro de la psicología misma hay muchos colegas que no saben de qué se trata y bueno, dentro del área perinatal y en las instituciones de salud y demás, en líneas generales, no en todas las instituciones hay psicólogos, imagínense que menos psicólogos perinatales, ¿no? Es una especialidad muy reciente, si bien hace muchos años somos muchos los que nos dedicamos a esto como especialidad desde el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, salió hace muy poquitito, con lo cual sí, no solo es la convocatoria de las actividades, sino también que se va abriendo, que se va conociendo cada vez más, que los profesionales de la medicina van convocándonos también sabiendo que el trabajo conjunto puede ser mucho más enriquecedor. Así que sí, realmente, incluso para las familias, ¿no? Saber que hay profesionales de la salud que están formados específicamente en este periodo vital, claro. Está bueno. Se me ocurría preguntarte, ¿de qué marcos teóricos se nutre la psicología perinatal, no? Mira, en la comisión nos nutrimos de diversos marcos teóricos, no todas estamos posicionadas desde el mismo y eso hace que sea todavía más rico a la hora de sentarnos a debatir sobre temáticas. Además, lo que estamos haciendo un poco en vistas de esto de concientizar y de difundir todo lo que hay hecho es crear un sector de la biblioteca del colegio específicamente sobre psicología perinatal para que los colegas matriculados sepan que hay desarrollo teórico abundante en el área y que puedan disponer de este material, así que de a poquitito va creciendo, incluso cada vez que tenemos invitadas a las actividades, quienes han escrito libros nos dejan ejemplares de regalo autografiados y bueno, está bueno. Hay autores nacionales, profesionales nacionales que van desarrollando su experiencia y también hay muchos autores extranjeros, desde Daniel Stern, Ivone Olza de España, bueno, Bowlby que estábamos hablando fuera del aire. Hay vasta bibliografía al respecto. Nacional, Mirta Videla, Eva Giberti, Alicia Oiberman, son algunas de las profesionales que han desarrollado y que lo han dejado plasmado para las futuras generaciones también, ¿no? Un poquito hablábamos de eso. Y recién por fuera del aire nos contabas de un tal Marrone. Sí. Que un poco, ¿nos querés contar un poco qué sí, claro. qué había desarrollado él? Estábamos hablando fuera del aire de otros espacios en los que participo. Entre ellos formo parte de una red de investigación en teoría del apego que se llama International Attachment Network, que es IAN Argentina, es una red que funciona en distintos países y que la creó justamente Mario Marrone, que es un psiquiatra psicoanalista rosarino que está viviendo en el exterior en este momento y estábamos justo compartiendo lecturas al respecto. Bueno, Mario va a venir ahora en noviembre incluso a nuestro país, va a estar en Buenos Aires, lo cual es una maravillosa oportunidad para quienes quieran escucharlo porque él ha sido discípulo de Bowlby y es maravilloso todo el conocimiento y la generosidad con el cual lo comparte también. Pero bueno, él no ha escrito tanto específicamente sobre perinatal, pero sí sobre vínculo temprano, un poco la teoría del apego en eso se basa, ¿no? En estos primeros vínculos con los cuidadores primarios, con todo el impacto que eso tiene en el desarrollo de la subjetividad y bueno, es muy amena la lectura. Y vos recién estabas comentando que bueno, que ni siquiera muchos psicólogos por ahí conocían sobre esto de perinatal. ¿Nos querés contar, bueno, qué sería esto de perinatal? ¿Cuándo comienzan a intervenir? Bueno, ¿qué es esto del apego incluso? Porque bueno, también hay veces, bueno, la semana pasada misma teníamos un invitado que decía, bueno, quizás el apego, pero no hay que extenderlo demasiado. Bueno, pero el apego es de la cuna a la tumba, dice Bowlby, ¿no? O sea, en realidad son vínculos que en un principio se dan con los cuidadores primarios, pero que luego sostenemos aún de adultos, no solo con nuestros padres, sino también con nuestras parejas.
y demás, con lo cual, por eso, a veces se malentiende de qué hablamos cuando hablamos de apego. Pero voy un poquito para atrás. La psicología perinatal es justamente la rama de la psicología que trabaja más que todo con las mujeres y los bebés y sus familias en lo que hace a todo el proceso que rodea el nacimiento, incluso desde la búsqueda de la concepción, durante la gestación, durante el parto y el nacimiento, durante el puerperio, el periodo posparto. Y tiene que ver justamente no solo con la atención y el diagnóstico, sino también con el acompañamiento, con la prevención muchas veces, que se puede hacer desde la psicología y desde diversas disciplinas, ¿no? Sabiendo que es un periodo súper mágico, pero también súper movilizante. Es un periodo en el que muchas veces hay mayor vulnerabilidad, mayor sensibilidad, con lo cual es preciso tener en clara cuáles son las características un poco para poder acompañar, ayudando a despejar temores, ayudando a trabajar la propia historia, muchas veces que suele surgir a la superficie nuevamente, ¿no? A la hora de iniciar el vínculo de maternaje. ¿Y siempre es en torno al nacimiento o también involucra casos donde hay adopciones, por ejemplo, de niños? Sí, claro. Bebés? Sí, no necesariamente en relación al parto y al nacimiento. Muchas veces llegan mujeres y parejas que han tenido duelos, pérdidas gestacionales, y por ahí vienen un poco a poder trabajar sobre todo lo que surge, o parejas a las que les está costando concebir de manera natural y empiezan a barajar la posibilidad de acceder a tratamientos de fertilidad y todo lo que se abre en ese campo también, bueno, si las gametas van a ser propias, si van a ser donadas, bueno, sí, la realidad es que no es solo el embarazo y el parto, sino muchas veces temáticas que tienen otra complejidad incluso. Adopciones también, todo lo que tiene que ver. Nosotras desde la comisión por lo pronto hemos decidido ceñirnos al primer año de vida más que todo. Hay otras comisiones en otros colegios que hacen psicología perinatal y primera infancia. Nosotras hemos decidido abocarnos específicamente a perinatal y al primer año de vida. Pero bueno, a raíz de esto, desde la comisión nace la comisión de primera infancia, con algunas de las chicas que forman parte también de la nuestra y con otras profesionales que se dedican específicamente a trabajar con niñez. Sí. Natalia, ¿y sería lo mismo para una mamá primeriza? Bueno, ya sé que esto de generalizar es muy difícil, pero la relación del niño con su mamá o con su familia, ¿no? Porque creo que está incluido el papá también, ¿es lo mismo si es el primer niño o el quinto niño en una familia? No, no es lo mismo, nunca lo es. No, no es lo mismo en absoluto. Ahí sí podemos generalizar. El que dice que es lo mismo miente. Pero no es lo mismo porque uno tampoco es el mismo, ¿no? Digo, uno va... Pero el tipo de consulta a la gente más no, por el primero consultan por o... distintos motivos. Muchas veces llegan mamás y papás también, en consultas de orientación en la crianza y demás, que de repente están esperando al segundo o al tercero y no saben bien cómo lidiar con la distribución de los tiempos, pero al primero le di tanto y al segundo siento que le estoy dando mucho menos, o al primero lo dejé. No, son otros motivos de consulta que tienen que ver más con cómo reorganizar la dinámica familiar, con cómo muchas veces sienten que algunas cosas las aprendieron, por así decirlo, con el primero y con el segundo las hacen de una forma radicalmente distinta y todo lo que eso genera, ¿no? No, son motivos de consulta. Tampoco el puerperio es vivido de la misma manera, luego de un primer hijo de un segundo. ¿Y en los nacimientos múltiples? Y en los nacimientos múltiples, justo vengo al consultorio de estar con una mujer embarazada de mellizos. En los nacimientos múltiples también es otro tema. ¿Cómo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a hacer con dos? ¿Con quién voy a contar que me ayude? ¿Cómo los voy a diferenciar? Incluso son algunas de las preguntas habituales que surgen. Y ante tanta complejidad... Yo que digo que los psicólogos vamos a conquistar el mundo, aparece la psicología. Natalia, en medio de todo esto, ¿no? ¿Dónde empieza tu rol como, o dónde termina tu rol como psicóloga y como dula, ¿no? Sabiendo que
haces ambos acompañamente. ¿Qué Sí, diferencia actualmente uno no de otro? estoy ¿No? acompañando como dula porque requiere una disponibilidad, una disponibilidad horaria, de hecho, que actualmente no tengo, no puedo compatibilizar el consultorio, las asociaciones en las que participo y un acompañamiento que puede llegar, o sea, el último trabajo de parto que he acompañado han sido más de 24 horas, con lo cual es medio complejo. Pero bueno, son roles distintos, con formaciones distintas incluso, y con posicionamientos distintos, ¿no? Si bien uno tiene ciertas características que no puede dejar de lado porque fluyen de forma natural, el rol de un psicólogo y la profundidad de un trabajo terapéutico no necesariamente es el mismo que el del acompañamiento de cuando uno acompaña como dula, que son por ahí encuentros con cierta distancia en el tiempo, con otros focos de trabajo. Pero bueno, se trabaja mucho también con las emociones, con los temores, con los recursos. ¿Con qué más tiene que ver el trabajo de una dula? La dula en realidad un poco surge porque, muchos años atrás la mujer estaba muchísimo más acompañada de lo que actualmente está a la hora de transitar la maternidad, pese a que vivimos en una región urbana con gran cantidad de habitantes. En general la maternidad se transita de forma muy solitaria y la dula un poco viene a acompañar a esta mamá y ayudarla y a sostenerla no solo durante la gestación y el trabajo de parto, sino también en el puerperio, con las posibles dificultades en la lactancia, con este vínculo que se inicia, que viene desde la gestación, por supuesto, pero digo, en el mundo extrauterino, este encuentro, bueno, no es el mismo el bebé fantasiado, idealizado, que el bebé real, y una no es la madre que había pensado que iba a ser, con lo cual el acompañamiento de las dulas tiene mucho que ver con esto, por un lado, y por otro lado con que lamentablemente en líneas generales, aunque no quiero generalizar porque sé que hay excepciones, la atención del embarazo y del parto actualmente es muy mecanicista, es muy rutinaria y son pocos los profesionales que le preguntan a la mujer cómo te sentís, estás disfrutando de este embarazo, tenés algún miedo, querés que hablemos de algo, tenés alguna duda. Digo, muchas veces pesás tanto, la presión tanto, y acá tenés la orden de la próxima eco, y es como, se trabaja con el soma, como si la mujer no tuviera... Sí, quizás en el único momento cuando aparece el curso de preparto, que tampoco es muy psicológico, ¿no? No, hay algunos espacios en donde se incorpora psicólogas y el trabajo es un poco más integral, pero hay otros que son más de, bueno, en esta institución trabajamos de tal forma, o sea, como que te bajan la línea de lo que te van a hacer, no te dan mucho lugar a pensar qué es lo que vos querés, qué es lo que vos imaginás, qué es lo que vos sentís. Como decía antes, hay lugares en donde esto por suerte es distinto, en donde la atención es más empática, es más humana, pero hay otros en los que lamentablemente no lo es y la dula está ahí sosteniendo, acompañando, evacuando dudas, ayudando a pensar a la hora de poder planificar un parto, si bien después hay un montón de situaciones que pueden variar, por supuesto, pero bueno, en lo ideal, ¿qué es lo que te imaginás? ¿Qué es lo que querés? Ayudando a buscar información. Natalia, en el consultorio te encontrás mucho con futuras madres o madres con miedo a parir. Sí. Sí, también lamentablemente con muchas mujeres que han venido con experiencias sumamente negativas y que por ahí vienen devastadas anímicamente porque en un momento tan preciado como es el parto sufren violencia o se sienten desatendidas, por ahí no maltratadas, pero el destrato, ¿no? Como si ustedes se ponen a hablar con mujeres que han parido, es muy frecuente escuchar que una vez que nació el bebé, la mujer quedó ahí en la camilla ¿no? Y por ahí sola, con frío, sin posibilidad de... Sí, es un motivo de consulta muy habitual. ¿Por desconocimiento de la que va a parir o por qué pasa? No, me parece que surge más por desconocimiento de quienes acompañan estos momentos que de las mujeres. Digo, si bien las mujeres podemos informarnos mucho, también es una responsabilidad del profesional, es un derecho del paciente que el profesional le brinde información, por ejemplo. Con lo cual, es nuestro derecho que nos lo brinden, pero es la obligación de los profesionales hacerlo, por un lado. Y por otro lado,
muchas veces ni siquiera es de forma consciente que la atención sanitaria se dé de esta manera, ¿no? Muchas veces es parte de esta despersonalización que hay a nivel sistema de salud y que tienen que atender tantas pacientes por hora y que tienen que dejar la guardia limpita para los profesionales que entran. Es complejo, es bastante complejo, la verdad. En estos tiempos que corren, donde, bueno, vamos muy rápido, el tiempo pasa muy rápido, hay que hacer muchas cosas, los tres llegamos muy sobre la hora, no por eso no planificando, pero digo, se me ocurre también en el rol de mujeres que tienen que lidiar también con que trabajan tal vez todo el día, y por otro lado hablamos de la importancia del apego. ¿Existe alguna receta para todo esto? Para, digamos, ¿cómo hacemos? Alguien que no tiene otra que salir a trabajar y tiene que dejar a su hijo, y es chiquito, pero que al mismo tiempo busca generar un apego. Con este malabarismo, ¿cómo se hace? ¿Tenés idea? No hay recetas. Es lo que a menudo abunda, ¿no? En esta época también. Si haces tal cosa, te va a dar tal otra. Y en psicología sabemos que no es así. Bien. Sí es importante por ahí pensar que más allá de la cantidad de tiempo que compartan estos papás, incluimos a los padres también, ¿no? A la madre y al padre con este niño, la calidad de los intercambios cuando están juntos, la responsividad adecuada, oportuna. También circulan muchos mitos, ¿no? Déjalo llorar, no lo tengas tanto a upa que se mal acostumbra. Y en realidad estamos hablando de un bebé que está adaptándose a este nuevo loco mundo. Y que todavía no tiene desarrolladas ciertas cuestiones que se van desarrollando a nivel vincular, justamente, que a partir de esto más intersubjetivo es que va transformándose en lo intrapsíquico, con lo cual los vínculos son primordiales, pero bueno, hay un montón de otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo nuestra sociedad. Yo pensaba en esto de que, bueno, que hay muchos niñitos que ya a los 45 días hay un desapego, digamos, de la familia porque se institucionalizan, ¿no? ¿Qué pasa con, digamos? Es un tema, el de las licencias actualmente es un tema, es irrisorio, licencias maternales sumamente breves y licencias para los padres todavía menos, ¿no? Creo que se está discutiendo ahora. Sí, afortunadamente. Por suerte, pensemos también en los nacimientos prematuros, mujeres que tienen, familias que tienen que pasar largas semanas, largos meses en una internación en neonatología y sin embargo esto de alguna manera no modifica las licencias. Mujeres que tienen que reincorporarse al trabajo y no tuvieron la posibilidad de adaptarse a estar en casa, por suerte se está discutiendo. Esperemos que sea con buenos resultados. Las instituciones, las guarderías puntualmente, ¿están preparadas? ¿Hay personal suficiente como para ir atendiendo las primeras demandas de los niños? Que bueno, que son muchas, ¿no? Hasta que se forme esto que vos decías, se vaya como preparando para poder soportar quizás distancias o tiempos o malestares, ¿no? ¿Están preparadas? Algunas sí, otras no tanto. Lo primordial es que sean grupos más reducidos, que pueda ser algún cuidador de referencia con ese bebé en lugar de tantas caras que si no van desfilando, con lo cual es muy difícil poder vincularse, incluso con este cuidador que no es la madre, pero que está compartiendo muchas horas en el día, ¿no? Y está a cargo de todos los cuidados y de momentos muy íntimos, como es el cambiado, como es el momento de la alimentación, con lo cual creo que ahí también hay que generar mucha conciencia respecto de la responsabilidad que tienen los cuidadores en las guarderías, en los maternales. Sí, también te escuchaba y pensaba en los adultos mayores. Hace unas semanas atrás tuvimos la visita también de Patricia Lang, de psicogerontología, y también pensaba en absolutamente vos, ¿no? del nacimiento a la tumba, decía vos. También la importancia de los cuidadores de los adultos mayores. Sí, como en los momentos de mayor vulnerabilidad, es un requisito que haya gente que esté preparada y que esté predispuesta, no es solamente una preparación. Por supuesto, ¿no? Además es un momento de mucha dependencia también. Digo, a veces
uno escucha quejas de no, llora, y no. Sí llora porque es la única forma que tiene de comunicarse en este momento y está comunicando, valga la redundancia, algo, un malestar, frío, calor, necesidad de contacto. No es que llora para molestarte a vos. Y me parece que con los ancianos pasa lo mismo, ¿no? Como si fueran, pesados, por así decirlo, para quienes los cuidan. Bueno, no, están dependiendo a la hora de brindarles una compañía. Ni siquiera pensemos en la alimentación y demás, estar con el otro. En estos momentos de estar con el otro. Bueno, a veces estamos tan apurados que ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Natalia, ya pasó como media hora de programa y venimos, pero a 1000 por hora, ¿no? Sí. Tengo 2 preguntas para hacerte. Pero tienen que ver y tienes que responder las 2. Bien, no podés es multiple choice. Elegir el orden nada más. Podés elegir el orden, exactamente. No, pensaba, yo soy padre, ¿no? Pensaba, por un lado, ¿cómo hacemos para...? Ya sé que no hay pasos, no hay recetas, pero digo, ¿cómo se construye un niño con una buena autoestima, un niño seguro? ¿Y qué lugar tenemos los padres también, ¿no? En el vínculo con el hijo para construir algo de esa subjetividad que nos vemos después con niños, vos me dirás, ¿no? Autosuficientes, autónomos, motivados, tal vez, seguros de sí mismos. Bueno, me imagino. Volvimos a la niños teoría ideales. del apego. Todo bueno. ¿Se entendieron las 2 preguntas? Se entendieron las 2 preguntas. Te devolvería una a vos, ¿qué te parece? Pero no me toca, pues soy la entrevistada, ¿no? Además acá, ¿viste cómo es esto? No, acá... Quedó usted en consultorio. Sí. Un poco la idea también es poder ser conscientes de que esta dependencia primaria, de alguna manera, es parte del camino hacia una independencia relativa también, ¿no? Digo relativa porque somos seres interdependientes también, de la cuna a la tumba, pero un poco sabiendo que esa dedicación, esos cuidados que uno brinda, ese tiempo, esa calidad en la respuesta de la que hablábamos antes, de poder decodificar qué es lo que el otro necesita y poder responder oportunamente, tiene que ver justamente con en los mejores casos un establecimiento de vínculos de apego seguro, en los que el niño puede activar las conductas de apego cuando las necesite y desactivarlas para poder explorar el mundo también en algún momento, ¿no? Porque también es importante ese interjuego y ese pasaje que hay de estar con mis padres a salir a ver, pero sabiendo que el mundo es seguro porque mis padres me lo han presentado de esta forma también. Yo te escuchaba y ¿sabes qué sensación me daba? Es que por ahí quizás una dificultad es cómo plantearse en adultos que también tienen problemas, digamos porque... Bueno, hay toda una línea que investiga al respecto, ¿no? De la transmisión intergeneracional de los tipos de apego y de cómo también, como decíamos antes, a la hora de criar uno de repente hasta se cuestiona cómo ha sido criado, qué han hecho. Claro, como uno repite modelos, a veces conscientes, ni siquiera, ¿no? Entonces por ahí hay veces, por ahí pensaba, qué difícil debe ser trabajar con estos papás al principio de la vida de los hijos, cuando por ahí quizás tienen muchos baches sin trabajar en lo propio. Y venimos de crianzas muy autoritarias también, ¿no? De crianzas en las que de repente estaba validada la violencia, como por decir un chirlo a tiempo, que es violencia, es una situación de abuso, con lo cual es muy difícil cuando uno quiere criar en el respeto poder soltar todas estas cuestiones que operan ahí un poco desde la sombra y no caer en vínculos más arbitrarios del tipo te lo digo yo, ¿no? Sin una explicación o sin argumentos que acompañen, porque no estamos hablando de criar en un laissez-faire, estamos hablando de criar facilitando justamente encuadres donde el niño pueda disponer y manejarse de forma segura. Y sí, van a haber cosas que se puedan y cosas que no, y vamos a tener que acompañar también en la regulación de esas emociones, cuando el niño se frustre, cuando el niño se enoje. ¿Y qué nos pasa a nosotros, no? Que también a veces nos frustramos por su frustración, y qué hacemos con eso. Pero eso es una responsabilidad del adulto, justamente. Por lo que no entendemos por ahí, no solamente por la frustración del otro. Yo pensaba en esto de la frustración y te escuchaba y decía,
se escucha esto de criar con respeto, ¿no? Y por el otro lado estabas diciendo, bueno, por ahí hay veces a las mamás se la dejan después de parir allí, o bueno, tienen muy poco tiempo, después porque las licencias son cortas, o bueno, o tienen que pasar el último tiempo solas. Yo decía, qué difícil es esto, respetar cuando por ahí se viene con una sociedad donde, bueno, estamos todos tan apurados, donde no hay tiempo. Sí, por ahí ese es el desafío, ¿no? Digo, pero está buenísimo lo que decís. Hay un obstetra francés que se llama Michel Odent que dice justamente que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Ahí también tenemos que empezar a pensar, esta es la manera en que es recibido el niño, y por ahí su primer contacto social, lo primero que siente muchas veces no es los brazos de su madre, el ritmo cardíaco al que venía acostumbrado, muchas veces es un pasaje de mano en mano. Bueno, tenemos que pensar también en qué pasa cuando el nacimiento no es en un clima de amor y de respeto y de seguridad también, y cuando de repente es una situación en la que la madre lo está viendo como amenazante y el niño muchas veces también. Entonces me parece que es interesante para pensar desde el momento cero, como bien decías, ¿no? Sí, momento cero y momento antes de cero, ¿no? Y antes de También, cero, pues gestación. tenemos todo un trabajo para hacer, Claro, hasta llegar a... O sea que respecto de lo que decías antes, un vínculo seguro tiene que ver entonces con padres que escuchan, disponen de tiempo, pueden calmar ansiedades y frustraciones, pueden ayudar a regular pueden poner palabras. los sentimientos, pueden poner palabras. Pero además, ¿sabes qué? Padres y madres que además de todo lo que digan, sean coherentes y consistentes en lo que hacen, ¿no? El respeto es una construcción, y si queremos criar con respeto y no desde el miedo, que por ahí son estas crianzas de las cuales venimos, bueno, también tenemos que ser muy conscientes que nos están mirando todo el tiempo y que nos están escuchando todo el tiempo, y que entonces vamos a tener que tenerlo presente, porque a veces lo que decimos y lo que hacemos se contradice bastante, ¿no? Y los chicos nos invitan a ser conscientes a nosotros también de eso, de uy, no Claro. era por ahí. Y seguimos siendo tan importantes los padres en cuanto a lo que es la inclusión de la ley en esta tríada, en el padre, madre, hijos. Seguimos siendo tan importantes los padres para ahí poner un corte, marcar un poco la ley. Sí, pero afortunadamente son padres que no solo se destacan por esto, sino que también se involucran mucho más, ¿no? Digo, son padres que a lo mejor hasta pueden compartir mucho más tiempo que quedar en ese lugar de únicamente de interdicción y de autoridad, y cuando venga papá, ¿no? Claro. Son padres que juegan más, son padres que participan del cambiado, son padres que están más presentes. Digo, afortunadamente, porque realmente no solo para los niños, también para los padres. La verdad que perderse el placer de compartir todo esto... Para el grupo familiar, esto, digamos, sí, Por en los supuesto. últimos años ha habido un compromiso mayor del varón, del papá dentro de las familias, y me parece que esto reditúa a favor de todos, incluso de los niños. De hecho, es bastante común ver, no sé, en las escuelas los papás buscándolos, o en las reuniones de padres, ¿no? Esto, bueno, por ahí es un trabajo que, como dice Mariano, que los psicólogos vamos a conquistar el mundo, ya comenzamos a conquistar un poquito, ¿no? Porque creo que es algo de lo que fuimos trabajando en algún punto. ¿Qué es esto del apego para la gente que no lo sabe? Bien, hablábamos fuera del aire, yo no me acuerdo si fuera del aire o no, Y pero no hablábamos de los importa, vínculos se de puede apego, hablábamos de los vínculos de apego, que son los vínculos que generamos justamente con los cuidadores primarios. Estos vínculos de apego no siempre son vínculos saludables. Los vínculos de apego pueden ser de distintos tipos. Hablábamos hace un ratito de los vínculos de apego seguro, pero también hay vínculos de apegos que no son seguros, que por el contrario son inseguros ansiosos, inseguros evitativos, hay apegos desorganizados también, y todo esto tiene que ver en parte con la calidad de las interacciones con los cuidadores de referencia. No hay un único vínculo de apego además, ¿no? Hay un vínculo de apego principal en general con la madre, pero hay vínculos de apego subsidiarios también, con los padres, a veces con los abuelos también están participando muchos más de la crianza en algunos casos, ¿no?
Y estos vínculos son de alguna manera los vínculos sobre los cuales vamos forjando nuestra forma de ser y nuestra forma de estar con el otro, porque tienden a ser la base a nivel lazo de los vínculos que vamos a ir estableciendo y de cómo vamos a estar interactuando con los demás. Según la teoría del apego hay modalidades de vínculo. Según la teoría del apego, hay vínculos con determinadas características que terminan internalizándose, constituyendo representaciones que son las que vamos portando un poco más de forma inconsciente, pero poniendo en acto continuamente. Depende del autor, algunos hablan de modelos operativos internos, representaciones... Sí, son esto que uno internaliza en estos vínculos primarios, estos vínculos que se van constituyendo fundamentalmente en los 2 primeros años de vida y que muchas veces se pueden ir modificando, ¿no? Porque tampoco es que el que entró en la categoría de vínculo de apego inseguro lo va a hacer para toda la vida. E incluso uno puede tener vínculos de apego de una manera con la madre y de otra manera con el padre, por ejemplo, ¿no? Ahora, para ir haciendo ciertas modificaciones requiere mucho más trabajo, por ahí de presencias importantes a lo largo del desarrollo en la primera infancia o de mucha psicoterapia. Se puede trabajar justamente sobre todo esto que uno va internalizando en el encuentro con el otro. Winnicott en algún momento hablaba del objeto transicional, ¿no? Que sería este objeto intermedio entre los papás y el mundo. ¿Esto es así? Digamos, ¿coincidimos con esto? ¿No coincidimos? Yo soy una fan de Winnicott. Podemos pensar en lo transicional, no solo en los objetos, ¿no? En los distintos fenómenos transicionales. Me parece que en muchas ocasiones es hasta complementario a algunas de los desarrollos de Winnicott con algunos de los desarrollos de la teoría del apego, y que también se enriquecen mucho. A ver, hay una transición que uno puede facilitar o no a la hora de, por ejemplo, podemos pensar de repente en los procesos de adaptación en los jardines. No sé cuáles son sus experiencias al respecto, pero muchas veces se le llaman procesos de adaptación a reducciones horarias donde de adaptación no hay nada. Sí, ¿no? Tiene que ver más con un acostumbramiento que con una cuestión de... Con un resignate, sí, casi, sí. ¿no? Ni siquiera con un acompañar los tiempos del niño. De esto hablamos cuando hablamos de respetar a los niños. No solo en la crianza, también en la educación. Ahí hay un sujeto que también necesita ser tenido en cuenta. ¿No? Y es nuestra responsabilidad como adultos, profesionales, madres, padres, abuelos, desde cada uno desde su lugar de poder ser consciente de esto. Y de poder ser consciente y poder ser consecuente, porque ser consciente y no hacer nada, pero ser consciente, bueno, ¿qué podemos aportar para que la situación cambie? Para efectivamente sensibilizar sobre lo importante que son las emociones de los niños. Vos que trabajaste en el ámbito educativo, ¿no? Sí. Arrancaste desde lo educativo. ¿Qué efectos positivos o negativos crees que puede haber en niños, vamos a decir, a lo largo de la primaria, a partir del apego, ¿no? ¿Hay efectos donde a partir de un buen apego podamos observar niños que estudian, que respetan a la autoridad, que son autónomos, y podemos decir lo mismo en el sentido negativo, ¿no? Con malos vínculos de apego, si me permitís hablar de ese modo, que entonces tengan como efecto niños con por ahí problemas de conducta, por ejemplo, o que les cuesta mucho conectarse con las tareas. Creo que no se puede negar que las emociones influyen muchísimo en cualquier proceso de aprendizaje. Con lo cual, si hablamos de estos primeros vínculos, de estas primeras experiencias y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional primitivo, ahí sí te diría que hay recetas. Ahí me parece que si en los primeros años las experiencias son de baja calidad, por decirlo de alguna forma, es muy difícil que eso no repercuta también en la escuela, de la manera que fuere. Pero esto influye en la atención, en la memoria, en la cognición,
influyen un montón de las funciones necesarias a la hora de aprender, a la hora de interesarse, de motivarse, hablábamos antes, con lo cual, a ver, también muchas veces los niños se encuentran en la escuela un lugar mucho más seguro que las propias casas, ¿no? Tampoco podemos negar que esto a veces sucede y que hay figuras de docentes que son prácticamente balsámicas, que de repente los niños se sienten efectivamente escuchados, mirados y demás, y esto no pasaba en casa. Con lo cual podemos pensar que hay cierta correlación, tenemos que ver después las características de cada familia y de cada escuela también, ¿no? De cada institución que ahí alberga, abriga y aloja, en los mejores casos. Cuando aloja, ¿no? Porque también la escuela es una institución que en algunos aspectos está bastante en crisis. Me parece el sistema educativo en sí, digo, ¿no? Por lo que se te escucha, bueno, el sistema educativo está en crisis, bueno, el sistema de salud está en crisis, la familia está un poquito en crisis. Entonces, yo no dije la familia, esa no fue mía, pero Pero podría estarlo. Esta es una interpretación personal. Bueno, pero nos convoca a comprometernos y a efectivamente trabajar activamente, incluso fuera de los consultorios, ¿no? Claro. La realidad es que muchas de estas instituciones vienen trabajando de la misma manera que hace 10, 20, 30, 40, 50, 100 años y bueno, la sociedad ha cambiado, las familias han cambiado, las demandas han cambiado, con lo cual las instituciones también tienen que cambiar. Vos decías esto de fuera de las instituciones y yo pensaba, ¿no? ¿Qué está haciendo la comisión como prevención, ¿no? Bueno, en parte todas estas actividades que organizamos de forma no arancelada, incluso la idea es poder generar conciencia en los profesionales que están acompañando estos periodos. Es un poco trabajar no solo con los usuarios del sistema, sino también con los efectores y con los profesionales que brindan esta atención. Entonces, de repente, generar cierta conciencia respecto de lo importante que es una atención y un acompañamiento adecuado a la hora de comunicar una muerte intrauterina, a la hora de contener, a la hora de acompañar a esa familia que tiene que tomar un montón de decisiones juntas en un estado de shock absoluto. En parte también es un trabajo muy preventivo, ¿no? Porque la realidad es que estamos acompañando a una familia que está iniciando un proceso de duelo y en parte de cómo la acompañemos veremos qué pasa con ese proceso. Podemos complicarlo un montón también. Con lo cual, desde la comisión apostamos fuerte ahí un poco, ¿no? A poder generar estos espacios de reflexión e intercambio interdisciplinarios que son muy ricos, que son muy, muy ricos. Sí. ¿Cómo se podrían comunicar con la comisión, digamos, instituciones o lugares que, bueno, que por ahí estuvieran interesados en una formación? Nosotras hemos creado una página de Facebook que se llama www.facebook.com/subcomisión perinatal y además tenemos el mail institucional que es perinatal@cpci.org.ar y un Gmail que es subcomisionperinatal@gmail.com. Por esas vías nos encuentran seguros. Y si no, nos pueden encontrar también primer y tercer miércoles de cada mes, entre las 13:30 y las 15:30, que estamos reunidas en el colegio. O se pueden acercar a cualquiera de las próximas actividades que estamos organizando, que también va a ser un placer contar con la presencia. ¿Cuáles son? Mañana, que es sábado 23, hacemos nuestra primera actividad intercomisión con la Comisión de Paliativos. Vamos a hacer una jornada sobre cuidados paliativos perinatales. Súper interesante, así que si se quieren acercar al colegio, así estaremos. ¿Cuál es el horario? De 10 a 1. De 10 a 1. El 14 de octubre vamos a estar en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva haciendo esta jornada que les contaba que nos han invitado a participar. Y el 28 de octubre hacemos otra de las actividades grandes del año, que es una jornada sobre psicología y psicopatología del embarazo y del puerperio, acá en el Teatro del Viejo Consejo, en San Isidro. Así que ya próximamente largamos la difusión y arrancamos con las inscripciones. Después nos queda en noviembre la actividad en la semana de prematuro y ya por este año terminamos. Bueno, pero vinimos a un ritmo... Claro, pero viene una agenda bastante tupida, además
estamos más en todo lo septiembre. que va surgiendo en el medio, ¿no? Porque hay estas actividades que también se van presentando y no sabemos decir que no un poco, así que Bueno, tan intensas las actividades de la comisión como la crianza misma. te das cuenta, somos recontra coherentes. Te sabramos la consistencia. Así es. El año pasado, cuando habían hecho la jornada en el Consejo, creo que había sido interdisciplinaria también. Contanos un poco qué había pasado, ¿no? Cómo resultó esta experiencia. Se acercan muchos profesionales, sobre todo la gran mayoría parteras y enfermeros. Son como así los que más participan. Después viene algún que otro médico neonatólogo, algún que otro médico obstetra. Muchas dulas también se acercan a buscar capacitación. Creo que en todas las actividades que hicimos desde el inicio de la comisión hace más de un año hasta ahora vino solo un médico ecografista. Que sería interesante que vinieran, ¿no? Porque muchas veces son los que están ahí, por ejemplo, a la hora de detectar un embarazo detenido, con lo cual no es menor. Y la verdad que se generan espacios de intercambio después de las distintas ponencias que son súper enriquecedores, porque los profesionales se sensibilizan mucho y empiezan a pensar en distintas experiencias, en distintos tránsitos por instituciones en las que han estado, en qué se puede llegar a hacer y cómo. Sí, de hecho estas invitaciones que surgen, como por ejemplo ir a Paraná y demás, muchas veces surgen de profesionales que se acercan a alguna de nuestras actividades y que dicen, pueden venir a hacerlo. Con lo cual es un buen feedback para nosotras, realmente nos hincha un poco ahí el alma de la comisión, ¿no? Sí, no es para menos, ¿no? Porque, bueno, convocar, tantos profesionales de distintas disciplinas y muchas veces esto que vos decías del partero o las parteras o los enfermeros quizás son los que más contacto tienen, más allá de... Los que pasan más tiempo también, claro. ¿no? Junto con las familias. Por lo que, no es un tema menor que vayan, está muy bueno, ¿no? Está muy el bueno. compromiso con los pacientes y en una actividad, tan crucial como el nacimiento de un niño Asimismo, para nosotras es una gran oportunidad porque no solo hacemos estas actividades para afuera, digamos, sino que este año contamos con capacitaciones internas, han venido profesionales a brindarnos capacitaciones sobre distintas temáticas que a nivel equipo, a nivel grupo de trabajo también ha sido bárbaro para poder pensarnos y enriquecernos y superarnos o seguir creciendo de alguna manera, muchas veces no solo desde lo profesional sino también desde lo personal. El miércoles vino Vita Escardó a darnos una capacitación sobre cuidado de cuidadores y a compartirnos su experiencia, que ella viaja mucho capacitando a distintas provincias y realmente fue súper enriquecedor. Se acercó Vera, la vicepresidenta, también creo que estaba ahí y ahora estaban viendo si le invitaban de hecho a una de las escuelas de especialización, con lo cual empiezan a haber como ciertas resonancias interesantes. Bien. Bien, vos sabés que justamente lo que nosotros estuvimos viendo desde acá, desde el programa, es cómo se estuvo trabajando este año, o especialmente este año, ya hay varios años que se vienen trabajando en el tema de la interdisciplina, ¿no? Cómo estamos dejando de ser, los psicólogos como encerrados en nuestro consultorio que no nos vea nadie, a partes integrantes de equipos y y la verdad que me parece sumamente enriquecedor para nosotros y para los equipos. Tan necesario, ¿no? Digo, poder trabajar efectivamente. ¿Y en las oficinas descentralizadas han hecho alguna actividad? No, la verdad que es nuestra gran asignatura pendiente. Sí, tenemos intención de poder acercarlo a otros matriculados del distrito por una cuestión de... Somos muchas en la comisión de perinatal, trabajamos en distintas instituciones, además del consultorio privado y a veces se nos complica un poco... ver cómo hacer para movernos dentro de nuestras respectivas agendas también, pero sí, seguramente está pendiente, lo vamos a hacer, pues nos van a bajar línea también. No, pero es interesante para todos los profesionales que están en la periferia, ¿no? De la sede del colegio, interesados en la comisión, para también poder replicar y llevar las actividades de la comisión hacia las oficinas centralizadas, ¿no? Absolutamente. Yo me quedo con la idea de que hay que perinatalizarse.
O sea, todas las madres o que van a hacerlo, me parece que Todas las familias. las familias, me parece que está bueno. un gran hacerse la cambio, ¿no? pregunta, ¿no? Como ser como un poco más conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando estamos criando. Sí, yo creo que es importante tener una actitud crítica y consciente. Puede sonar bastante desalentador por momentos, pero por el contrario creo que es lo que nos impulsa a ir un poco más allá, ¿no? Y la realidad es que la maternidad y la paternidad es una crisis vital, por más deseada, buscada, planificada que sea, se te da vuelta la historia y bueno, y hay que ver qué hace uno con esto también, ¿no? ¿Y qué hacemos los psicólogos con ¿Y eso? qué hacemos los psicólogos? El tema de los psicólogos, sí, incluso esto de, bueno, pensar que la llegada de un niño más a una familia, pero uno diría al mundo, es quizás sea un desafío para todos, ¿no? Digamos, esto de, bueno, hacer gente más felices y más seguras de sí mismas, ¿no? Realmente lo es. Por eso enfatizaba no solo en la importancia del rol materno y paterno, sino también incluso en el rol de los cuidadores y educadores. Me parece que está bueno hacerse preguntas allí. Creo que es lo que podemos hacer justamente para esto, para dejar un mundo un poquito mejor. Y te puedo hacer una pregunta personal. ¿Cómo es que te dedicaste a esto? Que, digamos... A partir de mi propia maternidad. Bueno. También mi historia. Yo venía trabajando mucho en el área educacional y bueno, cuando llegó Ramiro al mundo, mi hijo, me dije, es por acá, es esto, se abrió un nuevo umbral, era esto. Y venía trabajando mucho con una colega amiga en un proyecto que se llama Nacer Juntos ahora, pero que en su momento eran capacitaciones en todo el área que tiene que ver más que todo con integración escolar, a profesionales, trabajando mucho con los profesionales, con las familias y demás. Y nos atravesó la maternidad de las dos más o menos simultáneamente y bueno, recalculamos hacia la perinatalidad. La verdad que sí, que fue transformador incluso en lo profesional. Bueno, qué interesante esto de cómo se juega la historia personal con la profesional. Bueno, la verdad que siempre es un gusto verte. Muchas y bueno, gracias. el entusiasmo con que ella trabaja, Sí. ¿no? Y bueno, que nos contagia a todos, ¿no? Gracias. Bueno, te esperaremos en otro momento. Este año creo que tenemos la agenda llena, pero bueno, siempre hay un lugarcito. Me alegro mucho, muchas gracias por la invitación y por la calidez con la que me han recibido también. Bueno, gracias. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. El 54. Así es. Adiós.